Buenas noches para todos. Mi nombre es Diego Alejandro Lara Beltrán. Soy del Espacio Académico de Innovación y Transformación Curricular, orientado por la ingeniera Sandra Lisset Parra. Y vengo a compartir mi propuesta de innovación. Va directamente enfocada al espacio académico de programación orientada a objetos. La denominé directamente programación orientada a objetos inmersiva, construyendo mundos virtuales para entender objetos reales. Bueno, como introducción, contexto y justificación, directamente nosotros tenemos el espacio académico de programación orientada a objetos. Allí directamente nosotros debemos que enseñar algunos conceptos que son supremamente teóricos y un poco difíciles de entender. ¿Cuál es el problema? Que nosotros los podemos enseñar, ¿cierto? Los podemos, digamos que hacer en diagramas, talleres, etcétera, pero el conocimiento a veces, al ser, digamos que unos conceptos teóricos y abstractos, puede que no permanezcan en el tiempo. Y nos ha pasado y nos han contado, por ejemplo, graduados ya directamente de sistemas que recién salen de la carrera y están buscando su primer, digamos que, oferta laboral. Al encontrarse a una primera, por ejemplo, entrevista, se encuentran con preguntas, por ejemplo, de qué es el polimorfismo, qué hace la herencia, qué es la abstracción. Y son conceptos que se tienen que ver en programación entre objetos, que es un espacio de segundo semestre. Entonces, ellos lo están usando siempre, desde el segundo semestre, desde primer semestre hasta décimo, y toda su vida van a usar estos conceptos. Pero que los interioricen y que los tengan directamente presentes, puede que eso sea, digamos, el problema. A veces se les enseña, ¿cierto? Se les evalúa, les va bien, pero directamente no perduran en el tiempo. Entonces, pues apoyándonos, ¿cierto? Directamente con los recursos de la Universidad Santo Tomás, en este caso el departamento de TIC, que adquirieron unas gafas MetaQuest 3 directamente de Meta, podríamos estar implementando estrategias innovadoras para, digamos que, explicar estos conceptos teóricos y que los estudiantes los tengan, digamos que un poco más en su mente ya directamente en toda su vida. Como objetivo, entonces, tendríamos diseñar e implementar actividades de aprendizaje inmersivo con realidad virtual para facilitar la comprensión de la programación en objetos. Específicos, tendríamos que desarrollar un entorno virtual 3D con clases, objetos, herencia y polimorfismo, directamente los conceptos que vamos a enseñar. Tendríamos que implementar sesiones con las MetaQuest, evaluar el impacto en rendimiento y motivación y directamente fomentar pensamiento abstracto mediante experiencias significativas, que es el punto más importante de toda nuestra propuesta. Bueno, en el diagnóstico, directamente, si nosotros, por ejemplo, haciendo una pequeña encuesta con mis colegas directamente, otros ingenieros que imparten directamente el espacio académico de programación entre objetos, cuando debemos explicar los conceptos, los pilares de la programación entre objetos, la mayoría de veces son clases magistrales apoyadas, por ejemplo, de diagramas UML como el que les comparto en la pantalla, que son diagramas que a veces son un poco difíciles de entender, que son enredados quizás al inicio, ¿cierto? Entonces puede que se arma un poco tedioso tener que explicar esos conceptos a través de esa metodología. ¿Qué pasa? Pues que nosotros le podemos decir a los estudiantes, les explicamos los cuatro conceptos, ellos van a decir, sí, correcto, entiendo, los evaluamos, les va muy bien, pero a final de semestre puede que ya de esos cuatro conceptos, tres se perdieron, dos se perdieron, ¿cierto? Y directamente no, al próximo semestre ya no se van a acordar mucho de cuáles eran los conceptos. Entonces, al implementar realidad virtual directamente apoyándonos de las gafas, la idea es que ellos interioricen esos conocimientos y directamente los aprendan. Como diagnóstico, entonces, pues el currículo actual que manejamos directamente al impartir estos temas teóricos, puede que son un poco, digamos que, tradicionales, por llamarlo de alguna manera, y no podemos hacer que, por ejemplo, los estudiantes vean y sientan estos conceptos, que lo podríamos tratar de hacer con la realidad virtual. ¿Listo? O sea, suena un poco loco, ¿cierto? Decir, sentir o ver un concepto teórico, pero digamos que a través de la realidad virtual podríamos llegar a ejemplificar estos procesos.
Y bueno, directamente tendríamos que implementar este tema de la realidad virtual con los cuatro pilares de la programación orientada a objetos que queremos explicar. Y pues al explicar estos procesos, los estudiantes, la idea es que ellos lo interioricen, ¿cierto? Y que puedan tomar decisiones ya directamente basándose en esas experiencias que han tenido. Descripción de la innovación. Bueno, directamente nosotros tendríamos que crear un laboratorio de objetos virtuales, listo, con realidad virtual, donde los estudiantes puedan manipular conceptos de PO. Suena un poco loco, pero digamos que aterrizando la idea podría funcionar. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros generaríamos un aprendizaje basado en experiencias, ¿listo? Esto directamente nos daría el paso para que el estudiante diga cuando se gradúa, yo aprendí los pilares de la programación orientada a objetos en segundo semestre con realidad virtual, usando las gafas de Google, de Meta, de Facebook, ¿cierto? Y esa experiencia, digamos que se queda un poco más arraigada en su conocimiento y seguramente tendrá esos conceptos, digamos que claros. Como estrategia y recursos, tendríamos que crear clases directamente, clases 3D, desde planos de clases, etcétera, para explicar el concepto, por ejemplo, de clases. ¿Listo? Por ejemplo, para el concepto de herencia, podríamos representarlo a través de un árbol genealógico. ¿Listo? Tenemos digamos que un abuelo que comparte características a sus hijos, etcétera, etcétera, y así podemos verlo de alguna manera. El escenario polimórfico, recursos directamente que nos vamos a apoyar de las MetaQuest, de Unity, Unreal, que es software para desarrollar, es open source, entonces no tendremos problemas. Laboratorio físico, donde los estudiantes puedan llegar a aplicar sus conceptos, un docente que les oriente en todo este tema y un monitor para apoyar directamente los laboratorios. Como plan de acción, directamente pues me basé en las 7 prácticas de la gestión educativa, donde nos indican que nosotros deberíamos contar con un diagnóstico específicamente de cómo vamos a recibir a los chicos. ¿Listo? Un diseño de escenarios donde vamos a hacer la preparación directamente de los recursos que le vamos a estar impartiendo a los compañeros, a los estudiantes. La presentación, donde les vamos a explicar cómo va a funcionar, ¿cierto? El desarrollo e implementación, que va a durar de la semana 5 a la 11. La evaluación, que va a ser en la semana 12, y la retroalimentación, que es supremamente importante en este proceso, en la última semana. Estrategias de implementación, pues la idea es que los estudiantes directamente estudien en la casa, ¿cierto? Todos los conceptos, revisen el código, como vean toda la teoría y lleguen a la universidad, a los laboratorios, a aplicar sus conceptos, a aplicarlos. Entonces, digamos que esta estrategia la conocemos como aula invertida. Directamente, pues nos vamos a apoyar en los laboratorios con las gafas MetaQuest. Recursos necesarios, pues humanos, directamente el docente que en este caso, quiera implementar esta estrategia y materiales. Necesitaríamos las gafas MetaQuest, un laboratorio, ¿cierto?, que cuente con suficiente área de movimiento. Digamos que no nos podríamos restringir únicamente, por ejemplo, a los laboratorios porque tenemos mesas, tenemos sillas y a veces el movimiento es un poco limitado. eh, ya directamente código, ¿cierto? Eso ya va por parte del docente. Como evaluación tendríamos entonces, vamos a revisar los criterios, mejorar la comprensión en los conceptos de la programación entre objetos, la motivación de estar aprendiendo a través de la realidad virtual y pues usar la realidad virtual para apoyar estos procesos. Como instrumentos tendríamos entonces que hacer una evaluación cuantitativa, un pre y un post, ¿cierto? De cómo nos va en ese proceso. Como cualitativo, entonces podríamos usar las encuestas Likert y entrevistas focales para escuchar a los estudiantes cómo les fue en el proceso. Bueno, como conclusiones, entonces, aunque nosotros somos de ingeniería de sistemas, a veces tenemos que explicar conceptos que son muy teóricos y puede que no, digamos que no innovemos y no seamos ingeniosos, pues, en la enseñanza de estos conceptos. Llevar la realidad virtual a este proceso, pues, es un plus, ¿cierto?, que vamos a tener. Em, digamos que al transformar los conceptos de la programación en objetos que son teóricos, lo vamos a ver únicamente en diagramas, llevarlos a directamente temas virtuales, pues es un poco, digamos que más
experiencial para los estudiantes y muy seguramente van a tener, digamos que esos conocimientos por un buen largo de años, ¿cierto? Y directamente, pues, ¿qué nos va a hacer esto? Que empezar a, digamos que a aplicar esos conceptos, esta forma de enseñanza, ¿cierto? Esta metodología en la universidad, digamos que dará un buen punto de vista, digamos que un buen nivel, ¿cierto? Los ingenieros tomasinos futuros, ¿cierto? Serán, digamos que pues como salen directamente los profesionales de alta calidad, ¿cierto? Y lo más importante es que van a tener sus conocimientos directamente con una duración mucho más larga, que es lo que realmente queremos. Les comparto la bibliografía y muchas gracias por todo este proceso.